Milenio Televisión presenta. Muy buenas noches, bienvenidos a Milenio, Mercados en Perspectiva, aquí como todos los domingos con Juan Musi. Juan, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Manolo? ¿Qué tal? Buenas noches. Y su servidor Manuel Somoza para hablar de temas económicos en México y en el mundo. Y bueno, me da gusto que sea 31 de diciembre, que estemos aquí comunicándonos con ustedes, que se estén preparando para la fiesta, y vamos a tratar de comentar algunas cosas que nos llamaron mucho la atención en este año que está a muy poquito de terminar. Yo creo que fue un año en lo económico muy bueno para las economías del mundo en lo general, un año muy difícil para México en lo particular. Pero bueno, quisiéramos empezar hablando de los grandes temas que se vieron a lo largo del año. Y yo creo que uno de los más importantes fue el tema de las tasas de interés. A principios, en el mes de enero de este año, suponíamos que la Reserva Federal iba a ser muy agresiva subiendo las tasas de interés, y esto había preocupado mucho a México y al mundo. Finalmente, la verdad, la Reserva Federal se vio moderada, cuidadosa, pero tuvo sus efectos en México. Y esto es lo que vamos a ver. Ahí tienen ustedes un cuadro a la mano, ¿no, Juan? Sí. Donde vemos cómo la tasa de interés vino subiendo mes a mes. En febrero, Banxico, acuérdense que febrero fue uno de los peores meses, donde teníamos encima a Donald Trump diciéndonos hasta de lo que nos íbamos a morir. El tipo de cambio había tocado niveles de 22 pesos por dólar. Bueno, pues Banco de México se vio obligado a subir la tasa 50 puntos base y pasarla de 5.75 hasta el 6.25. Fue el único aumento en el año de 0.50 puntos porcentuales. Así es, fue el más grande porque era un momento de veras crítico y difícil. Después, en marzo... Oye, además, perdón, si mal no recuerdo, sin Junta de Política Monetaria, ¿no? O sea, fue un anuncio, o sea, la Junta se junta de manera extraordinaria y aumenta la tasa medio punto, ¿no? No me acuerdo. Era un aumento, sí, ahora sí que no calendarizado, pero como tú bien dices, era inapelable, era un momento de emergencia, sí, prácticamente. Digo, probablemente así fue, yo la verdad no me acuerdo. Pero luego en marzo viene la Fed, que estaba en 0.75 y sube moderadamente la tasa al 1%, un cuarto de punto, era esperado. Banco de México tiene que reaccionar también en marzo y sube la nuestra de 6.25 a 6.50. Luego, solito Banco de México, ante las presiones también inflacionarias. Hay que recordar que en enero tuvimos el gasolinazo, que la inflación era muy alta comparada con años anteriores, pues tiene que subir solo Banco de México del 6.50 al 6.75. Y en junio la Fed sube del 1 al 1.25 y ya no vuelve a tocar la tasa. Banco de México en junio sube del 6.75 al 7 y ya no vuelve a tocar la tasa hasta que las dos instituciones en diciembre suben un cuarto de punto para llevar la tasa norteamericana, la Fed, al 1.50 y la tasa mexicana, Banxico, al 7.50. O sea, ahora, en resumen, la Fed en el año arranca con una tasa de 0.75 y termina el año con una tasa de 1.25. Y nosotros 5.75 y terminamos con 7.25. Así es. El colchón, la diferencia, bueno, pues es enorme, ¿no? Entre la tasa mexicana y la tasa norteamericana, ¿no? Pues sí, es lo que evalúan los portafolios internacionales, ese dinero que está constantemente buscando mejores condiciones de riesgo y rendimiento. ¿Qué prefieres, no? Pesos al 7.40 o dólares al 2.40, ¿no? En un mismo plazo, es decir, en 10 años. Y la tasa en México fue adecuada. Sí, sobre todo vemos que hicieron los extranjeros, que mantienen un montón de dinero invertido en bonos del gobierno federal en pesos. Pues los bonos
prácticamente mantuvieron su saldo con altas y bajas a lo largo del año, pero el saldo de fin de año es muy parecido al saldo de principio de año. O sea, el dinero no se fue del país debido a la política de tasas de Banco de México. Quiere decir que estos aumentos de tasa, esta reacción de la Junta de Banco de México promovió que la inversión permaneciera. Ahora, tenemos que decir, dentro de la parte buena, que estas tasas que vimos antes, que son las que fija la Reserva Federal y son las que fija Banco de México, son las tasas de fondeo, son las tasas de cortísimo plazo, son las tasas a un día, que deberían de haber impactado de alguna manera los rendimientos o las tasas de los bonos de largo plazo. Sin embargo, eso no sucedió. Tanto los Treasury Bills como los famosos Ms en México, hasta mediados del mes de diciembre, se mantuvieron más o menos estables, ¿no? Estables. Es decir, no les impactó el hecho de que la Reserva Federal o Banco de México, en su caso, estuvieran subiendo tasas. Nosotros pensamos que la razón fundamental es que, si bien es cierto, Estados Unidos dejó de emitir dinero a lo loco, como lo había hecho del 2008 hasta el 2014, y dejó de hacerlo, pues los que siguen emitiendo cantidades brutales de dinero en un mundo globalizado son los europeos, 60,000 millones de euros cada mes, y los japoneses el equivalente de 80,000 millones de dólares cada mes. Todos los meses. La enorme liquidez mundial es lo que ha permitido que las tasas de largo plazo permanezcan. Sin embargo, ya en los últimos días que hemos visto, en estas semanas, en diciembre, hemos visto cómo las tasas en Estados Unidos ya han empezado a subir. Por ejemplo, el rendimiento del bono de 10 años del Treasury pasó de 2.32 hasta el 2.50, que es una alza muy significativa, y esto sucedió realmente en 8 días, no en más. Y en México, la tasa de los Ms, que llegó a estar en niveles del 6.80, pues ya la tenemos casi a niveles del 7.50, ¿no? Entonces ya se van acomodando los mercados. Por ejemplo, año, ahorita que lo comentas, este año se dio este fenómeno que nosotros le llamamos, en un lenguaje un poco más técnico al común, pues una curva plana, ¿no? Bueno, es decir, te pagaba lo mismo no invertir. No solo plana, inversa, a veces hasta Juan. inversa, ¿no? Sí. Te pagaba a veces más invertir a corto plazo que invertir a largo plazo, ¿no? Fuera de cualquier lógica. Importantísimo. Normalmente cuando uno va a invertir, le dan una tasa de interés a un día y le pagan un premio si en lugar de invertir a un día, uno invierte a 30 días. O a 6 meses. Lo que se vivió exacto. este año es que la tasa de un día, prácticamente hasta el mes de diciembre, fue más alta que la tasa de 10 años, ¿no? Así es. Eso es una curva inversa, luego se aplanó, pero ya empezamos a ver que las cosas se empiezan a acomodar como deberían de ser. Pero bueno, el impacto no se sintió en el mercado de bonos, sino hasta la parte de fin de año. Donde sí se sintió un poquito, perdón, es en la parte, por ejemplo, de las tasas que están referenciadas a los créditos que otorga la banca, ¿no? Por ejemplo, la TIE. El año comenzó sobre niveles de 6.30, 6.40, y esta TIE a final del año pues terminó prácticamente 1.25, 1.50 arriba, ¿no? Entonces, por ejemplo, este efecto sobre los créditos concretamente, pues evidentemente a lo largo del año quienes tenían créditos a tasa variable, evidentemente sí resintieron estos aumentos de la tasa de interés. La TIE sí, evidentemente, porque es sobre una tasa de pesos. Así es. Pero en dólares, bueno, pues todavía las hipotecarias seguían dando préstamos a tasa fija al 3.5 a 15 años de plazo en dólares, ¿no? Sí. Entonces, en Estados Unidos, ahí sí no se notó en ningún lado. En México, evidentemente que sí se notó, porque además, pero no fue tanto por las alzas de la tasa de interés que hizo Banco de México, sino por la inflación que se nos presentó, donde las tasas tuvieron que subir, ¿de acuerdo? Así es. Y luego, bueno, pues también tuvo sus efectos en el tipo de cambio. Como subimos más rápido y como la reserva no subió tanto, hubo un fenómeno donde prácticamente todas las monedas del mundo, con excepción del peso argentino, y ahí lo van a ver en el cuadro que le estamos poniendo en pantalla, le ganaron terreno al dólar.
Por ejemplo... Ahora, con todo respeto a Argentina, no cuenta porque está fuera del mapa de las inversiones globales, ¿no? Por supuesto. Haces referencia a un hecho que así fue, pero nadie considera la inversión en Argentina como un destino, ¿no? Pero el euro se revaluó contra el dólar cerca de 12%. Así es. Está cerrando a 1.18, 1.19 dólares por euro. En el caso del peso mexicano, bueno, pues empezamos el año en niveles de 20.73 y estamos cerrando pues, abajo de 20, ¿no? Sí. En 19.5. Entonces, también hubo una revaluación más o menos del 8%, y así a lo largo de la lista que ustedes están viendo en pantalla. Yo creo que esa fue la mejor noticia, porque si no, nuestro balance de riesgos se hubiera seguido deteriorando y la inflación hubiera sido más alta de lo que ya de por sí fue este año para Algo México. Que tengo muy presente y que tú recordarás es que cuando hicimos este programa el año pasado, presentamos esta tabla y era completamente inversa. Era cuánto se había fortalecido el dólar versus el resto del mundo. Claro. Y el promedio de ese fortalecimiento del dólar en el 16 fue arriba del 30%. Exacto, estamos el peso recuperando un poquito, ¿no? Así es. Entonces, no es la debilidad del dólar o no es un fenómeno en el que se esté viendo algo mal en Estados Unidos, ¿no? Como bien dices, fue recuperación de un terreno perdido muy grande en el 16. Por supuesto. Y otra cosa que también sorprendió y fue muy agradable para los inversionistas fue que se ganó muchísimo dinero en las bolsas del mundo en lo general, otra vez menos en la mexicana, ¿no? Sí. El crecimiento del IPC fue pequeñito, de alrededor del 5 o 6%, pero por ejemplo en Estados Unidos el Standard & Poor's arriba del 17, 18%, el Dow Jones arriba del 20%, el Nikkei del 15%, el Nasdaq arriba del 26%, en fin. Si vemos los mercados europeos, también tuvieron resultados muy interesantes, con crecimientos todos en 2 dígitos. Qué bueno, ¿no? Qué bueno para los inversionistas, pero ahora hay que tener cuidado, hay que ser mucho más precavidos, porque pues las cosas y las bolsas sobre todo no suben para siempre. Ahora ya va a depender de cómo le vaya a cada país en lo individual después de los ajustes de política monetaria, ¿no? Yo creo que la buena noticia para los índices, sobre todo norteamericanos, es que aprobada la reforma fiscal tienen todavía un hueco para seguir subiendo. Yo creo que sí, todavía pueden seguir. Este beneficio que les va a dar el pagar menos impuestos se podría traducir en mayores ingresos en muchos casos, y entonces las utilidades de las empresas seguirán siendo soportadas por ese fenómeno, y desde luego por el buen desempeño y buen paso de la economía norteamericana. Totalmente de acuerdo. En el caso de México, no sé cuál sea tu opinión, pero yo sigo siendo bastante escéptico, porque este principio de año, este final de año, principio de año, nos pinta complicado. Pues sí, además estamos en una situación muy distinta a las de los demás, ¿no? Yo termino diciendo que el gran campeón en materia económica este año fueron los bancos centrales del mundo. Han sido los que han provocado las mejoras económicas en Europa, en Estados Unidos. En México contuvieron problemas que pudieran haber sido mayores, pero con esto nos queremos despedir. Juan, muy buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, y aprovecho para desearles a todos un gran año. Muy buenas noches, muchas gracias, muchas felicidades, prosperidad el próximo año nuevo, y nos vemos aquí en Milenio Mercados en Perspectiva en el 2018.